Aquí nos dice, de la sección más pequeña con diámetro de 40 centímetros en la parte baja a la sección más amplia de la tubería con diámetro de 70 centímetros, si la tubería está de manera vertical, fluye agua dulce de manera ascendente con razón de 0.45 metros cúbicos sobre segundo, la presión en la sección inferior es de 70 kilopascales y la altura de dicha tubería es de 3.5 metros, ¿cuál es la presión en la parte superior? Bueno, la redacción está un poquito larga tal vez, pero para intentar comprenderlo mejor vamos a comenzar a identificar los datos aquí en esta imagen para ver si nos resulta un poquito más sencillo. Aquí nos dice que es una tubería vertical, por eso es que lo vamos a hacer en esta imagen. Vamos a marcarlo aquí. La tubería está vertical, ¿ok? Ahí nos habla de que es una tubería, nos dice que fluye agua dulce de forma ascendente, o sea que el agua dulce va para arriba. Y bueno, el hecho de que nos diga que es agua dulce nos da un dato, su densidad, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces ya tenemos aquí al menos dos aspectos identificados, una tubería vertical y con una densidad de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos porque es agua dulce que va hacia arriba. Ok, aquí solamente es una sección de esa tubería, no es que termine aquí y no es que comience acá, sino que es la sección que estamos analizando. Nos dice que la sección más pequeña está abajo y que tiene 40 centímetros de diámetro. Entonces, si nosotros nos acercamos para acá, podríamos poner eso de que tenemos aquí 40 centímetros de diámetro, que también lo podemos poner como metros, que sería 0.4 metros. Este es nuestro, vamos a poner diámetro 1. ¿Por qué? Pues vamos a identificar esta parte de abajo como nuestra sección 1. Por tanto, la de arriba va a ser nuestra sección 2. Esto para tener claro qué datos son los que estamos identificando. Ahora, eso es lo que ven aquí. También nos dice que en la parte amplia, en la parte de arriba, mide 70 centímetros. Son tubos grandes. Y esto sería 0.7 metros. Vamos a poner aquí diámetro 2. Ahí está. Es lo que nos ha dicho ahí. Ahora nos habla también de un caudal. Nos pone 0.45 metros cúbicos sobre segundo. Ese es un caudal. Entonces, recordemos que en las tuberías hay algo que llamamos ecuación de continuidad, lo cual nos habla de que, pues sí, vamos a tener un caudal 1 aquí, vamos a tener un caudal 2 acá. Sin embargo, pues ambos caudales son iguales en las tuberías, entonces el agua que entre es la misma agua que sale. Tendríamos que el caudal 1 es igual al caudal 2. Entonces aquí nos dice que son 0.45 metros cúbicos sobre segundo. ¿Qué más nos dice? Nos habla de la presión en la sección inferior, nos dice que son 70 kilopascales. Entonces vamos a tener aquí una presión de 70, vamos a ponerlo con, vamos a poner 70 kilopascales, que serían 70.000 pascales. Ok, recordemos que kilo es de 1000, entonces si son kilopascales, serían 70 kilos, o sea 70.000 pascales. Entonces lo vamos a dejar así. Y vamos a ver qué más nos dice. Nos dice que la presión es esa y la altura de la tubería de esto que estamos analizando es de 3.5 metros. Entonces vamos a poner aquí la altura, vamos a ponerlo con una regla porque está muy larga la línea para que no nos salga tan chueca. La altura comúnmente la tomamos en las partes centrales, pero aquí como es vertical, pues al final la altura no hay tanto problema. Entonces tendríamos que esta altura que nos está indicando sería esto, de aquí arriba y aquí abajo, son 3.5 metros. Ahí está. Estos son los datos que nos está dando este problema. Vamos a recordar la ecuación de
Bernoulli para ver qué datos son los que vamos a necesitar. Vamos a poner aquí presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 1, esto es igual a la presión 2, más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 2. Bien, lo que nos está pidiendo eso es la presión 2, que sería la presión que está arriba. Es lo que nos pregunta, ¿no? ¿Cuál es la presión en la parte superior? Entonces vamos a comenzar a identificar los datos aquí para ver qué nos hace falta. Tenemos entonces presión 1, ya nos la da el problema, está aquí, son 70.000 pascales. Vamos a escribirlo. Presión 1, 70.000 pascales. Tenemos la densidad del agua, que es el fluido que está ahí, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos la velocidad 1, no la tenemos, la necesitamos, pero no la tenemos. Entonces vamos a dejarlo ahí, pendiente. La velocidad 2 tampoco la tenemos. Luego tenemos aquí dentro de esta misma ecuación, otra vez la densidad, pero es la misma, es la del fluido. Tenemos también gravedad, que es un valor que consideramos constante en 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y después al otro lado la presión 2 no la tenemos porque es la que vamos a calcular. Densidad, la velocidad 2 ya la habíamos puesto. Nos faltan las alturas. Altura 1, altura 2. ¿Cómo vamos a determinar cuáles son? Bien, estos tubos comúnmente se pueden tomar las alturas desde cualquier punto de referencia. Y podríamos poner aquí que sea altura 1 y acá altura 2. Sin embargo, lo que buscamos es simplemente la diferencia entre las alturas comúnmente. Por tanto, podríamos decir que esta sea nuestra altura 1 en 0 metros y tomarlo como nuestro punto de referencia. De esa manera, nuestra altura 2 va a ser esto que nos dice que mide la tubería, 3.5 metros. De hecho, es la recomendación que les hago siempre. La altura baja, tomarla en 0 y lo que se eleve la tubería, que sea nuestra altura 2. Entonces con eso podemos poner aquí altura 1, 0 metros, altura 2, 3.5 metros. Ahí está, tenemos eso y no tenemos velocidades, pero tenemos un caudal, vamos a ponerlo aquí. Ese caudal es de 0.45 metros cúbicos sobre segundo. Tenemos un diámetro 1, que son 0.4 metros. Tenemos un diámetro 2, que son 0.7 metros. Y podemos notar lo que comentaba. Son muchos datos, es una ecuación bastante larga y es lo que nos hace a veces que parezca un poquito más complicado de lo que realmente es. Como aquí nos pide la presión 2, vamos a despejarla. Vamos a comenzar a mover todo lo que tenemos para dejar sola la presión 2. Ok, notamos aquí que nos faltan dos valores, ahorita los vamos a obtener. Vamos a dejar lista de una vez esta expresión, ¿cómo es que nos serviría? Vamos a escribir entonces la presión 2, pero vamos a quitarle todo esto. Esto está sumándole a la presión 2, lo vamos a mandar al otro lado y nos va a quedar así. Presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más gravedad por densidad por altura 1, menos un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, menos densidad por gravedad por altura 2, y eso va a ser igual a la presión 2. Ya le quitamos todo lo que tenía ahí. Ahora, para que no se vea tan complicado, podemos comenzar a agruparlos, todos los que se parezcan. Por ejemplo, poner estos. Este se parece a este de acá, los podemos juntar. Este se parece a este de acá, entonces podemos juntarlos. Y quedaría de esta manera. Presión 1 más, y vamos a poner aquí un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, menos un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, más densidad por gravedad por altura 1, menos densidad por gravedad por altura 2, y eso es igual a la presión 2. Ya que los tenemos juntos,
vemos que coinciden varias partes de ellos. Entonces también podemos factorizar aquí para que se vaya haciendo un poquito más simple y tendríamos que un medio de la densidad puede multiplicar esto a la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado. Y después poner más densidad por gravedad y tendríamos altura 1 menos altura 2. Y aquí es donde nos encontramos con esto que comentaba, que lo que buscamos aquí es la diferencia de alturas para poder calcular esto. Notamos aquí, altura 1 menos altura 2. Entonces, ya que tenemos esto, pues veíamos que ya contamos con las alturas, ya contamos con gravedad, densidad, aquí está densidad otra vez, la presión 1, así que lo único que nos falta para poder calcular esto son las velocidades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, recordemos que nos da caudal, y el caudal hay dos maneras en que podemos calcularlo. El caudal, una de ellas es volumen sobre tiempo, pero otra de ellas es velocidad por área. Entonces nos dan los diámetros aquí, por tanto podríamos conocer área 1, área 2 y de ahí partir para utilizar el caudal que es el mismo en ambos lados, entonces conocer sus velocidades. Si partimos de eso, solamente tendríamos que despejar quitando este y mandándolo al otro lado y nos quedaría que la velocidad es igual al caudal entre el área. Entonces vamos a hacer eso y obviamente sería velocidad 1 igual a caudal entre área 1, velocidad 2 igual a caudal entre área 2. Pero no tenemos las áreas, nos da los diámetros, así que vamos a recordar otra ecuación. El área, cuando tenemos el diámetro, podemos calcularlo así, pi por diámetro al cuadrado entre 4. Así que este será nuestro primer cálculo, las áreas, para después calcular las velocidades y después llegar a la presión. Vamos para acá y vamos a ponerlo aquí. Vamos a escribir área 1 y pondremos pi por el diámetro al cuadrado, que aquí es 0.4 metros al cuadrado, y eso dividido entre 4. Entonces el área 1 vamos a ponerlo en la calculadora y ver cuánto nos sale. Vamos a poner pi por el diámetro al cuadrado, que es 0.4 al cuadrado, y dividido entre 4. Aquí está. Nos da 0.125. Vamos a escribirlo así. Y estos son metros cuadrados. Ahora vamos a calcular el área 2. Vamos a poner aquí área 2, va a ser con el diámetro 2, va a ser pi por diámetro, que aquí son 7 metros, 0.7 metros, eso va al cuadrado, y dividido entre 4. Aquí está, 0.7 metros, que son los 70 centímetros. Entonces vamos a resolver esto y poner su resultado aquí abajito. Tendríamos entonces vamos a poner pi por el diámetro, que es 0.7, lo elevamos al cuadrado y dividimos entre 4. Con esto tenemos su área, es el área 2, que es 0.384. Y estos son metros cuadrados. Entonces ya tenemos el área de la sección transversal de la parte de abajo y el de la sección transversal de la parte de arriba. Recordemos que esto es una tubería. Entonces, viéndolo su sección transversal, pues tendría un círculo aquí. Y en la parte de arriba también va a tener uno. Y esto es lo que estamos calculando, para poder saber de cuánto es la velocidad del fluido en cada una de esas dos secciones. Ahora, sabiendo esto, vamos a conocer las velocidades. Decíamos que vamos a utilizar para esto esta expresión que deriva de lo que es caudal. Entonces vamos a tener velocidad 1 es igual a caudal entre área 1. ¿Ok? Entonces ya sabiendo esto, vamos a poner el caudal, que son 0.45 metros cúbicos sobre segundo, entre el área 1 en este caso, que veíamos que es 0.125 metros cuadrados. Así que veamos cuánto nos sale. 0.45 entre 0.125.
Esto nos da 3.6. Así que tenemos que la velocidad en la parte de abajo es de 3.6 metros sobre segundo. Y vamos a ver cuánto nos sale la velocidad 2. Es el mismo caudal, entonces es 0.45 metros cúbicos sobre segundo entre el área 2, que es 0.384 metros cuadrados. Vamos a ponerlo aquí. Nuevamente 0.45 entre 0.384 y nos da 1.17. Vemos que la velocidad disminuye, lo cual es totalmente coherente con esto porque está aumentando el área de la sección transversal, entonces vamos bien. Ya tenemos entonces lo que nos faltaba, que era velocidad 1 aquí y velocidad 2. Entonces con esto ya podríamos comenzar a hacer los cálculos para esta parte, que lo que nos pide el problema es conocer la presión, ver qué es lo que sucede. Entonces vamos a volver a escribir aquí abajo, pero ya sustituyendo esto de aquí. Esta ecuación es un poquito larga, por lo que a lo mejor no nos cabe el espacio y tenemos que robar un poco a la derecha, pero no pasa nada. Vamos a hacerlo. Vamos a poner presión 2 es igual, y comenzaremos con la presión 1, que nos dice que son 70.000 pascales. Entonces vamos a ponerlo aquí, son 70.000 pascales. Después de la presión, ya que la pusimos los 70.000 pascales, dice aquí 1/2 de la densidad por esto de las velocidades. Así que vamos a poner eso, sería más 1/2 por la densidad, que es la densidad del fluido, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y después aquí vamos a poner las velocidades, es velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado. Entonces sería 3.6 metros sobre segundo al cuadrado menos 1.17 metros sobre segundo, y eso va al cuadrado. Ahí está. Y después sigue densidad por gravedad por la diferencia de alturas. Vamos a ponerlo acá. Más densidad, que ya decíamos que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que es un valor que consideramos constante, 9.81 metros sobre segundo cuadrado, por la diferencia de alturas, que es altura 1 menos altura 2. La altura 1 decíamos que era 0 metros, menos la altura 2, que en este caso son 3.5 metros. Ahí está. Está un poquito larga, como les decía, sin embargo, son operaciones sencillas. Entonces, ¿cómo vamos a resolverla? Para ver qué es lo que sucede con la presión que estamos considerando como inicial, vamos a hacerlo por partes, la parte rosa y la parte verde, para tener un punto de partida y comparar. Entonces voy a volver a escribir presión 2 es igual a 70.000 pascales. Y ahora vamos a resolver esta parte en color rosa. Vamos a poner todo eso en la calculadora. Sería 1/2, bueno, vamos a ponerlo aquí, 1/2, y aquí es densidad, son 1000, por, aquí pondremos las velocidades al cuadrado, es 3.6 al cuadrado, menos 1.17 al cuadrado, ahí está. Y esto nos da como resultado 5.795.55. Ahí está, estos son pascales, y vemos que el resultado pues nos dio positivo. Quiere decir que en esta parte, hasta ahorita, vemos que la presión va a aumentar. Veamos qué sucede acá con la otra. Ahora la parte verde, que es la que corresponde a la energía potencial, vamos a poner 1000, y es la que relaciona las alturas, por 9.81 por 0 menos 3.5. Ahí está, y aquí nos da menos 34.335. Y estos son pascales. ¿Ok? Vemos entonces el cambio que hay, ¿no?
En lo que está en color negro es la presión inicial, la que está abajo. Luego, por el cambio de velocidades, vamos a tener que las velocidades pues van a disminuir porque se aumenta el diámetro, por tanto la presión va a aumentar porque la velocidad disminuye, pero también tenemos que la altura aumenta y aumenta bastante. Entonces el hecho de que aumente pues va a reducir un poquito de la presión, así que es lo que podemos notar. Hay un aumento aquí de la presión porque disminuye la velocidad, pero aquí hay una disminución de presión porque estamos aumentando la altura. Entonces vamos a ver qué pasa al final con estos tres datos, que es una suma y una resta. Vamos a ponerlo aquí, serían 70.000 más 5.795.55 menos 34.335 pascales. Aquí tenemos el resultado, es de 41.460.55. Ahí lo tenemos, así que ya con esto podríamos contestar a la pregunta que nos plantea este problema. Vamos a ponerlo aquí. La presión en la parte superior de la tubería es de 41.460.55 pascales. Y ahí lo tenemos. Con esto terminaríamos con este problema.